Dice la Biblia, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Una vez más, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Esta mañana, Señor, anunciamos tu misericordia. Tu palabra dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos, oh Altísimo, anunciar cada mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Esta mañana anunciamos, Señor amado, que has sido misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, gracias, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados ni conforme a nuestras rebeliones, Señor. Gracias, porque eres lento para la ira y grande en misericordia, y por eso estamos aquí esta mañana, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te damos toda la honra, Señor. Te rogamos que tu palabra poderosa, Señor, pueda hacerse vida en nuestro espíritu, Señor, y podamos ser transformados en nuestra manera de pensar y de vivir en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor en Juan capítulo 17, Él dijo, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mientras estemos en la tierra, nosotros podemos disfrutar la vida eterna, podemos disfrutar lo que dijo en Juan capítulo 10, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando nosotros comenzamos a conocer al Señor, nuestra vida comienza a ser transformada. Recuerde que nosotros somos salvos porque el Señor nos conoció a nosotros. Dice Romanos 8, que a los que antes conoció también los predestinó para ser transformados a la imagen de Cristo. O sea que somos salvos porque Él nos conoció. Ahora nos toca a nosotros conocerle a Él. Y para conocer al Señor necesitamos meditar constantemente en su palabra, porque solamente podemos conocerle a través de su bendita palabra. Por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y recuerden que la verdad es Cristo. Y cuando conocemos al Señor, hermanos, somos liberados. Somos liberados y entendemos que ser hijos de Dios es un grandísimo privilegio. Amén. Imagínense lo que dijo el apóstol Juan. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y dice algo glorioso, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por eso necesitamos conocer su gloria. Y recuerden que cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos acerca de lo que Dios es, de lo que Él es. Y solamente Él es perfectamente y plenamente misericordioso. El problema es que a veces nosotros juzgamos a Dios desde nuestra propia perspectiva y no desde la perspectiva de las Escrituras, desde nuestros propios pensamientos. Por eso dice la Biblia que yo necesito ser transformado en mi entendimiento, en mis pensamientos, para poder conocer realmente al Señor. Ahora, todos nosotros sabemos que nuestro Dios es misericordioso. Sin embargo, se nos olvida realmente que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Se nos olvida realmente lo que significa verdaderamente que el Señor nos haya extendido a nosotros su cetro de misericordia. Recuerde que la misericordia, como un atributo de Dios, no debe de confundirse con lástima o con pesar, que son emociones imperfectas que los seres humanos manifestamos a través de nuestra vida. Todos tenemos lástima, ay, pobrecito, me da pesar, me da lástima. No, eso no es misericordia. Eso no es lo que la Biblia dice. La misericordia de Dios es la disposición de Dios para indultar al culpable. La misericordia de Dios consiste en pasar por alto los pecados de su creación rebelde. La palabra misericordia significa que Dios
no nos ha dado a nosotros lo que nosotros merecíamos por nuestra rebeldía. Esa es la palabra misericordia. Recuerde que nuestro Creador pudo habernos abandonado nuestra suerte y hubiésemos terminado en segura destrucción. Si no, piense, ¿dónde estaría usted hoy si no fuese por el Señor? Si no fuera por su misericordia, no por algo que hicimos nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Y eso es algo en lo que nosotros debemos de pensar todos los días de nuestra vida. Hubiésemos terminado en segura destrucción. Es la misericordia de Dios la que nos mantiene en pie todos los días de nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El verso 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme nuestros pecados. ¿Oyó eso? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, la misericordia es que no nos den a nosotros lo que nosotros merecíamos. Es la misericordia. Usted y yo merecíamos la muerte, la separación eterna porque pecamos contra Dios. La ley dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y recuerde que la misericordia es su gloria. Por lo tanto, entonces, nosotros no teníamos ningún derecho a la misericordia de Dios. Porque ningún ser humano merece la misericordia de Dios. La misericordia de Dios hacia nosotros es inmerecida, no lo merecemos. No hay nada que nosotros hayamos hecho para que Dios haya decidido compadecerse de nosotros, sino todo lo contrario. Hemos sido rebeldes desde el día de nuestro nacimiento, hemos pecado contra la santidad de Dios durante toda nuestra vida, hemos vivido alejados de Dios o vivimos alejados de Dios en nuestros pecados, haciendo cada uno según su propio criterio. Y en nuestra ignorancia le hemos pedido a Dios que se aleje de nuestras vidas. Sin embargo, el Señor se atravesó en nuestro camino, no porque nosotros mereciéramos, sino porque Él así lo decidió. La misericordia de Dios hacia nosotros es inmerecida. Amén. Nadie merece la misericordia de Dios. Nadie. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3 capítulos más adelante dice la Biblia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, separación, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos cómo sobre nosotros, sobre el ser humano ha caído una sentencia de muerte por causa de nuestros pecados. Por eso los méritos nuestros no han sido para salvación, sino para destrucción. Para destrucción. Nosotros estamos aquí no porque nosotros buscamos al Señor, sino porque el Señor nos buscó a nosotros. Para extendernos su cetro de misericordia, nosotros estábamos huyendo de Dios. Nosotros aborrecíamos todo lo que tenía que ver con Dios, aunque de una forma, ¿cómo lo voy a decir? Intelectual. Decíamos, no, yo creo en Dios, yo sé que Dios es bueno. Sin embargo, nos alejábamos de Dios por nuestra forma de vida. Dice Tito capítulo 3, versículo 4 al 5. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad. Mira el verso 5 dice, Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva, nos renovó por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Oyó ese versículo? Léelo una vez más. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él nos salvó gracias a su misericordia. ¿Cómo dice después? No por algo bueno que hubiéramos hecho. Por eso Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos nos alejamos de Dios. Dice el apóstol Pedro, dice que nosotros éramos como ovejas descarriadas y ahora hemos regresado al Padre por la obra de Cristo, porque Él nos buscó. El Señor mismo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, no fue ningún mérito de parte nuestra lo que nos salvó de la condenación eterna, lo que nos salvó de la ira de Dios. Fue la expresión de su bondad, fue su misericordia inmerecida hacia nosotros.
Por lo tanto, hermanos, esto es algo que no debemos de olvidar. Usted y yo no merecemos la misericordia de Dios. Él nos la da de pura gracia, de pura gracia. Una vez más, recuerde que la misericordia significa que no le den a uno lo que se merece. Eso es su significado teológico. En su significado literal, misericordia es compadecerse de las miserias de otros. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Se ha compadecido de nuestras miserias y se sigue compadeciendo de nuestras miserias. Porque seguimos pecando contra el Señor. Amén. Entonces, número uno, la misericordia de Dios es inmerecida. Nadie merece su misericordia. Nadie merece su misericordia. Número dos, la misericordia de Dios es soberana. Entendemos que Dios no puede dejar de ser misericordioso porque esta es una cualidad de su esencia divina. Pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. Y yo sé que estas cosas a veces le causan cierta molestia a las personas, pero esto no es algo que lo digo yo, sino es algo que la Biblia enseña. En Romanos 9, 15 al 16, dice el apóstol Pablo: es un hecho que a Moisés le dice, recuerde que el Señor habla con Moisés y le dice esto: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Verso 16, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿Oyó eso? Qué tremendo. En otras palabras, Dios tiene misericordia de quien Él quiere. No puede el hombre, por más que lo desee, ser objeto de su misericordia, porque no es por mérito, sino por elección. Dios elige de quién tiene misericordia y de quién no, porque Dios es soberano. Y eso lo dice en Mateo capítulo 18. Búscalo, por favor. Yo quiero compartirlo con ustedes esta mañana, Mateo capítulo 18. No es Mateo capítulo 18. Eso es otro, lo vamos a leer al final. Pero bueno, se me olvida la cita, creo que es en Lucas capítulo 4. El Señor dice, hablando acerca de su ministerio, dice, en Israel había muchas viudas en los tiempos de Elías. Sin embargo, Dios envió a Elías a una viuda en Sarepta de Sidón, que era una mujer gentil. Miren lo que dice el Señor. En Jerusalén había muchas viudas, sin embargo, ¿se acuerda usted la historia de Elías? Dice que el Señor primero fue al arroyo y allí cuando estaba en el arroyo le envió pan y carne por medio de un cuervo. Cuando se secó el arroyo, el Señor le dice: yo he hablado con una viuda de Sarepta y ella te va a alimentar. Era una mujer sidonia, una mujer gentil. No la mandó a ninguna viuda judía. Y después dice el Señor: muchos leprosos había en Israel en los tiempos de Eliseo. Sin embargo, Dios usó a Eliseo para sanar a Naamán, que era un sirio. Y los sirios eran enemigos de Israel. O sea que el Señor hace como Él quiere. Nadie puede meter al Señor en un cuadro y decir que el Señor va a hacer como yo quiero o como yo pienso. Es como la Biblia dice. La misericordia de Dios es soberana. A Dios le plació que habiendo miles y millones de leprosos en este mundo, se fijó en los leprosos como nosotros. Porque el pecado es una lepra terrible en nuestra vida. Porque así Dios lo decidió, porque esa es su misericordia. Por eso debemos de alabar constantemente su misericordia. Amén. Porque no es por méritos, es por elección. Dios nos eligió a nosotros y punto. ¿Por qué? Porque así lo quiso Él. ¿Y quién le va a decir a Dios por qué haces eso? Dios eligió tener misericordia de Noé y destruir a todos los demás. A veces escuchamos y decimos: Noé predicó 120 años. Mire, la Biblia dice que Dios había decidido que todos los seres humanos debían de morir, pero dice que Noé halló gracia ante sus ojos. Nunca fue el propósito de Dios salvar a nadie más que 8 personas. Si usted piensa diferente, muéstremelo con las escrituras. El arca no fue construida para miles de seres humanos. Aunque la Biblia dice que Noé fue pregonero de su justicia, no habla de predicador, sino que por medio de su propia vida fue que mostró la justicia de Dios, que Dios destruyó a los pecadores y de él tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Ese es el propósito de Dios. Escuche bien, si el propósito de Dios hubiese sido que algunos se salvaran por medio de la predicación de Noé, se hubieran salvado, porque si no, entonces significa que Dios no es todopoderoso, no puede hacer todo lo que Él quiere. No hay nada ni nadie que pueda frustrar los planes de Dios.
Amén. ¿Cuántos creen eso? Entonces la gente dice, no, y escucho predicaciones, dice, y los animales fueron más vivos que los hombres porque los animales entraron. Los animales el Señor los trajo. Usted se imagina el Señor traer animales feroces y meterlos en el arca y que estuvieran ahí sin bonches, sin nada, sin pleito. Es un milagro de Dios. Porque Dios es misericordioso. Amén. Dios decidió tener misericordia de Lot y destruir a todos los demás de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué se fue? El deseo de Dios. Hermanos, si no porque Lot fuera perfecto, si no vea todo lo que hizo después, cuando sale con sus hijas, sale con su esposa vuelve a ver hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, y después sus hijas lo emborracharon y se acostaron con él y tuvieron hijos de su propio padre. ¿Por qué Dios hace eso? No lo entendemos. Nuestro cerebro pequeño y finito no puede entender la mente infinita de Dios. A mí solo me queda decir, gracias Señor, porque hubieron muchos y me elegiste a mí. Gloria a Dios por eso. Amén. Alabar su gloria, alabar su misericordia. Gracias, Señor. Así de sencillo. Dios decidió tener misericordia de usted y de mí, y a otros decidió pasarlos por alto. Porque Dios es quien elige a quien ofrecer su misericordia soberana, porque Él ya lo dijo. Yo tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Porque dice la Biblia que a quien Dios quiere, de quien Dios quiere tiene misericordia, a quien quiere endurecer, endurece. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que dice la Biblia. Necesitamos conocer al Dios de las Escrituras, no al Dios romántico que se nos enseña muchas veces, no, al Dios de las Escrituras. El Dios que se revela a través de su palabra. Bendito Dios misericordioso. Amén. Entonces la misericordia de Dios es inmerecida, la misericordia de Dios es soberana. La misericordia del Señor es la que nos ha salvado de condenación eterna. Efesios 2, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4 al versículo 7. Mira cómo dice este versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero el verso 4 leemos una vez más, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea que la razón por la cual Dios tiene misericordia de nosotros es porque Dios nos amó. Y le tengo noticia también acerca del amor de Dios. El amor de Dios es soberano. Y Dios ama y aborrece, porque eso es lo que la Biblia dice. Aunque escuchamos un Dios que dice, Dios ama a todos. Bueno, la Biblia dice en Malaquías, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque dice eso. Bueno, no me voy a meter a eso porque es otra cosa. Esa es otra predicación. Entonces, la razón por la cual nosotros somos salvos es por la misericordia del Señor. Porque el Señor se compadeció de nuestras miserias. Amén. El Señor se compadeció de nuestras miserias, de nuestros pecados. Él vio nuestra condición terrible de pecado y Él extendió hacia nosotros el cetro de misericordia. Se metió en nuestro camino, se atravesó en nuestro camino y nos salvó y nos impartió su gracia irresistible. Qué tremendo es eso. Por eso es que en la salvación, hermanos, el Señor se lleva toda la gloria. El hombre no hace nada. Lo único que el hombre aporta en la salvación es su pecado. Más nada. La salvación es por gracia, simplemente por gracia, más nada. No se puede agregar absolutamente nada. Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Él tomó la decisión de compadecerse de nuestras miserias. El Señor nos salvó de la condenación eterna, de la ira de Dios. Recuerde que cuando hablamos de salvación, no es que nos salvó del diablo, sino que nos salvó, el Señor Jesús nos salvó de la ira del Padre, de la ira de Dios. Por eso es que la ira del Padre fue derramada sobre su Hijo para que nosotros fuésemos declarados justos. Por eso toda la gloria es para el Señor y para más nadie. Amén. No se crea que usted merece nada. No merecemos nada, hermanos. Estamos aquí por pura misericordia. Amén. ¿Por qué estamos aquí? Pura misericordia. Porque usted todavía sigue pecando y porque yo todavía sigo pecando.
Y dice la Biblia que el Señor renueva cada mañana sus misericordias para nosotros. Entonces, cada mañana Él toma la decisión de compadecerse de nuestras miserias, porque todavía seguimos faltando, seguimos pecando. Y esto no estoy haciendo apología del pecado, no estoy diciendo que bueno que peque, no, porque nosotros anhelamos vivir en perfección. Pero a pesar de eso pecamos, pero ya el Señor nos ha extendido su misericordia. Amén, hermanos. ¿Le alegra eso o no le alegra? La misericordia del Señor nos salva de la ira venidera. No solamente de la ira, hermanos, de Dios, sino de la ira que se va a derramar sobre todos los pobladores de la tierra. Dice Romanos 2, 5 al 6. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará cada uno según lo que haya hecho. ¿Sabe cómo se llama eso? Pagará cada uno según lo que haya hecho. Se llama justicia. Y nuestro Dios es justo. Dice la Biblia que no tendrá por inocente al culpable. Pero vamos a aprender acerca de la justicia de Dios, cosas tremendas. Pero viene un tiempo en el cual la ira justa de Dios será derramada sobre la tierra, y usted puede leer los juicios de Dios en Apocalipsis. Juicios terribles que Dios va a derramar por causa del pecado del hombre. El pecado del hombre está llegando hasta el trono de Dios, y cuando su pecado alcance su trono, entonces el Señor derramará su ira terrible sobre esta tierra. ¿Cuántos han leído Apocalipsis? Algunos que le tienen miedo, no leo ese libro, tengo miedo. No, vaya, léalo y dése cuenta de lo que el Señor le libró. No solamente lo hizo salvo por toda la eternidad, sino que lo libró de la ira que vendrá sobre la tierra. Dice Apocalipsis, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que vendrá sobre todos los morales de la tierra. Dice que vendrá tiempo de sufrimiento y tribulación, cual nunca la ha habido en la historia de la humanidad. Y han habido tiempos de tribulación terribles para Israel, vemos en la Biblia. Sin embargo, dice la Biblia que vienen tiempos que nunca se han visto, tiempos terribles, donde hay terremotos mundiales, donde mueren a 3/4 partes de la humanidad. Usted se imagina terremotos mundiales. Hoy vemos nosotros terremoto en Chile, terremoto allá, pero ¿usted se imagina un terremoto mundial? Vienen cosas terribles, hermanos. Pero mientras eso pasa, el Señor nos ha librado de la ira venidera y estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Por qué? Por pura misericordia. Amén. Por pura misericordia. Los seres humanos, hermanos, hoy viven como que Dios no oye, como que Dios no ve las injusticias, como que Dios no ve los asesinatos, como que Dios no ve la corrupción. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios está guardando esa ira para el gran día de la ira de Dios. Cuando las copas sean llenas de la ira de Dios, serán derramadas sobre los morales de la tierra. Por eso lo que viene para esta tierra son cosas terribles. Lo que hemos visto hasta hoy no es nada. Pero el Señor, por su misericordia, no permitirá que ninguno de sus hijos atraviese por este tiempo terrible de tribulación. ¿Algunos creen que la iglesia va a pasar por tribulación? Buena suerte para ustedes. Yo creo que lo que la Biblia dice, que antes de que eso ocurra, nosotros estaremos con el Señor. Ahora, lo leo una vez más, mire, lo leo en Romanos 5, 8 al 9. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira que viene, de la ira de Dios, hermanos, que viene, la ira justa de Dios que viene, que será derramada sobre esta tierra. Esta tierra será sacudida por juicios terribles de parte de Dios. Amén. Y algo glorioso también acerca de su misericordia es que la misericordia de Dios es eterna. Lamentaciones 3:22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mire qué tremendo. Una vez más el verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hay gente que dice, no, es que yo ahora soy bueno, ahora soy buena gente, por eso Dios. No. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántos pecaron hoy ya? Y apenas son las 10. Siempre, o sea, tempranito, ya desde que salimos de la casa. Yo creo que desde la mañana tirando turules y todo, tirando todo en la mañana. Ya pecando contra Dios.
A veces hasta en la oración estamos pecando, está orando y chaval, desgraciado, y estoy orando, Padre, gracias. Así es nuestra vida, desgraciadamente. Pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, ni nunca lo harán. Amén. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Usted y yo debemos de tener la certeza que la misericordia de Dios ha sido derramada sobre nuestra vida. Su misericordia es eterna y por esa razón el Señor cada día renueva sus misericordias, porque usted y yo seguimos pecando, hermanos. Pero como usted y yo ya no somos hijos de ira, sino somos hijos de misericordia, entonces Él extiende cada día su misericordia para nosotros. Dice la Biblia que Él extiende su misericordia para los que le temen. Para aquellos que son sus hijos, el Señor extiende su misericordia para ellos cada mañana. Salmo 23:6 dice, oiga esto, qué tremendo. Ciertamente el bien. ¿Y qué más? Y la misericordia de Jehová, ¿qué cosa? Me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. No hay un día en el que el Señor no tenga misericordia de nosotros. Y quiero que entienda, Él no tiene misericordia de nosotros porque yo le digo, Señor, ten misericordia de mí. Cuando yo le digo, Señor, ten misericordia de mí, Señor, yo ya tuve misericordia. Esta mañana ya renové mis misericordias para tu vida. Amén. Porque son eternas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, y en la presencia del Señor viviré para siempre por causa de su misericordia. Amén. Qué hermosa la misericordia de Dios. Amén, hermano. Ahora la pregunta es, ¿realmente nosotros conocemos la misericordia de Dios? ¿Realmente nosotros apreciamos su misericordia? Porque no solamente decir, yo sé que Dios es misericordioso. Se tiene que mostrar a través de nuestras acciones que nosotros creemos que Dios es misericordioso. Por ejemplo, cuando hablamos de la santidad de Dios, si yo creo que mi Dios es un Dios santo, 3 veces santo, entonces mi respuesta a la santidad de Dios será que yo me santifico cada día. Entonces digo, Dios es santo y yo vivo como yo quiero, entonces significa que mi fe es como la de los demonios. Santiago dice, crees en Dios, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Los ateos son más brutos que los demonios. Porque dice el necio en su corazón, ay Dios, son necios, no creen en Dios. Pero ¿qué dijo Santiago? Crees en Dios, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan, pero no pueden hacer nada. No pueden. Porque no hay salvación para ellos. Ya no hay salvación para ellos. Por eso nosotros, en respuesta a su misericordia, lo primero que debemos de hacer es alabar la misericordia del Señor. Pensar cada día en su misericordia. Recuerde, mire, la primera cualidad de Dios, el primer atributo de Dios en el que debemos de pensar cada mañana es en su misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Sigo respirando por tu misericordia, porque el oxígeno es tuyo. Si tú quieres me cierras y ya se acabó. Si eso es del todo de Dios, nosotros no somos dueños de nada. Amén. Eso es lo primero que debemos de pensar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Debemos de cantar de su misericordia. Por eso cantamos de su misericordia. Porque muchas veces cuando no conocemos la misericordia de Dios, cuando pecamos, nuestro enemigo, hermanos, nos hace que dudemos de Dios y nos hace que tengamos remordimiento y no hay un verdadero arrepentimiento en el corazón. Y a veces nos acusa nuestro enemigo. Pero hermanos, todos pecamos. No hay nadie que no peque. Amén. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Aquel que se cree mejor que sus hermanos simplemente no conoce a Dios. Amén. Porque todos pecamos de diferentes maneras. Amén, hermanos. Por eso aquí nadie es mejor que nadie. Todos somos carnales vendidos al pecado. En todos nosotros está trabajando, nos está perfeccionando hasta el día de Cristo. Dice Salmo 59, 16 al 17. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, y a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Mire, David era un hombre que conocía la misericordia de Dios. Mire, cuando David comete ese pecado terrible con la mujer, con esa mujer que no era de él, y dice la Biblia que el profeta le dice, por causa de tu pecado tu hijo va a morir. Sin embargo dice que él se tiró ahí de panza pidiendo misericordia al Señor en oración, en ayuno. Y pasaron varios días y de repente murió el niño. Y entonces dice que los criados estaban asustados. Dijeron, si mientras estaba vivo todavía estaba en ese plan, que si le decimos que él se murió.
Pero cuando vio, dice, la actitud de los criados, él dijo, ¿ya murió el niño? Sí, ya murió. Entonces dijo, bueno, hágame comida que voy a comer. Pero le dijeron, ¿pero cómo es eso? Mientras estaba el niño ahí, estaba así. Dijo él, es que mientras estaba vivo, yo estaba pidiendo a la Señor misericordia. Quizá él haya tenido misericordia de mí en medio de todo. Pero ¿qué dijo él? Pero ahora que ya él se murió, no hay nada que hacer. Él no volverá a mí, más yo iré a él. Él conocía la misericordia de Dios. Por eso es que él dijo, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Usted puede pecar de la peor manera, pero no se olvide, mi hermano, que tiene un Dios misericordioso. Él es el Dios de nuestra misericordia. Amén. Y una vez más, no estoy diciendo vaya a pecar, no, pero pueden ocurrir estas cosas. El apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Él es el Dios de nuestra misericordia. Amén, hermanos. Por eso el verso 17, fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a proclamar su misericordia. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por eso la importancia de que la iglesia predique al Señor, que hable de su misericordia. Porque, hermanos, recuerde que nosotros somos proclamadores del mensaje del Señor, de la misericordia de Dios. Y si nosotros hemos entendido que todo lo que somos es por pura gracia y que somos salvos por pura misericordia, entonces también nosotros vamos a proclamar su misericordia cada día. Amén. Vamos a orar cada día por aquellos que no conocen al Señor, comenzando por nuestra familia. Usted debe orar todos los días por su familia. Señor, ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mis padres. Ten misericordia de mis hermanos. Ten misericordia de sus almas. Ellos te necesitan. Así como tuviste misericordia de mí, así también tenla de ellos. Y vaya y proclame usted la misericordia del Señor. Y dígales, todavía el Señor les está dando tiempo para que se arrepientan. Todavía, porque su misericordia es grande. Sin embargo, a veces, gloria a Dios, estamos aquí. Gloria a Dios, su misericordia me ha salvado. Bueno, pero no podemos quedarnos con eso. Amén, hay que salir y proclamar su misericordia. Amén, hermanos. Necesitamos vivir con esa conciencia de que el Señor ha sido misericordioso con nosotros, pero que también el Señor quiere tener misericordia de otros. Y lo hará por medio de la predicación de la palabra de Dios en nuestra boca, comenzando por nuestra, ¿por quién? Por nuestra familia. Amén, hermanos. ¿Qué más debemos de hacer? Si usted realmente, mire, conocer la misericordia de Dios significa que yo alabo constantemente su misericordia. Siempre hablo del Dios de mi misericordia. Número 2, que siempre estoy proclamando su misericordia. Y número 3, estoy extendiendo a otros su misericordia. Porque, hermanos, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y recuerde que la misericordia de Dios hacia nosotros es inmerecida. Por lo tanto, de la misma forma, yo debo tener misericordia de otros. Debo de compadecerme de la miseria de otros, de mis hermanos. A veces vemos a una persona quizá que anda borracha, que anda de una forma, y a veces lo que hacemos es rechazarlo, hermanos. Pero si nosotros andamos buenos y sanos porque Dios tuvo misericordia de nosotros, si no quizás anduviéramos cuneteados. Nosotros no somos especiales, el especial es Él. Amén. El maravilloso es Él. Nosotros solo somos vasos de barro que contienen un tesoro dentro de Él. Amén. Por eso el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Oiga esto, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Mire, hermano, debemos de vestirnos cada día de misericordia. Porque cuando yo no soy misericordioso, entonces tampoco Dios tiene misericordia de mí. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Dice el Señor: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Y Santiago dice algo glorioso y dice:
juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sabe por qué David no se murió? Porque cuando David cometió ese pecado, era un pecado de muerte, tenía que morir. ¿Sabe por qué? Porque había un hombre misericordioso. Y el Señor le dice por medio de Natán: el Señor ha remitido tu pecado y no morirás. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es importante, hermanos, ser misericordiosos, extender misericordia a nuestros hermanos. Dice el apóstol Pablo, dice: si alguno de ustedes es sorprendido en algún pecado, dice, ustedes que son espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerando a vosotros mismos, no sea que también seas tentado. Amén. Hermanos, necesitamos extender misericordia. Por donde vamos hay que ser misericordiosos con las personas. Y eso es lo que dice, hermanos, que nosotros somos, que conocemos al Dios misericordioso. Debemos de vestirnos entonces de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oiga lo que dice la Biblia: soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, mire qué glorioso lo que dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? De pura gracia, de pura misericordia. No te mereces que te perdone. Lo que me hiciste no tiene perdón. Bueno, oiga usted. Dice la Biblia que solo hay un pecado imperdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es el que alguien no crea en la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Hay gente que dice: no mereces que te perdone. Entonces el Señor dice: entonces tampoco vos te mereces que te perdone. El Señor dijo: y ustedes deben decir: perdona mis deudas, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Muchas personas, hermanos, a veces no pareciera que conociéramos al Dios misericordioso, porque no tenemos misericordia, somos inmisericordia con otras personas. No nos compadecemos de las miserias de otros. Nos creemos más que otras personas, más espirituales. Eso no existe, hermano. Ya dije, todos somos iguales, estamos batallando todos aquí. La superfe no existe, ni la superespiritualidad. Solo existen hombres y mujeres que batallan contra su carne todos los santos días y que pecan contra Dios todos los días. Pero que tienen, hermanos, esa bendita dicha de recibir la misericordia de Dios cada mañana. Ahora sí, vámonos por favor a Mateo capítulo 18. Conocemos al Dios misericordioso. Recuerde que nuestra fe se conoce por nuestras obras. Si digo que conozco al Señor, entonces, primero cuando peco entiendo que tengo misericordia abundante en el Señor. Y cuando mi hermano peca contra mí, también entiendo que tengo que tener misericordia abundante con él. Amén. Ahora, mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyeras ganado a tu hermano, mas si no te oyera, toma un contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, bueno, vamos más adelante mejor. Verso 23, lee eso para que usted entendiera el contexto de lo que está hablando aquí el Señor. En el verso 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le había 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, pero para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia a tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora, hermanos, quiero que escuchen lo que sigue aquí. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, la deuda que teníamos nosotros con Dios era impagable.
O sea, no es que hubiésemos ido a la cruz nosotros a pagar por nuestros pecados. No, no había forma. Nuestra muerte es insignificante comparado con el pecado que nosotros hemos cometido. Era necesario que Dios mismo se hiciera hombre para ir a morir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Así de terrible es el pecado. Y que dice el Señor aquí, así hará mi Padre con ustedes si no perdona de todo corazón las ofensas de sus hermanos contra ustedes. Cuando yo no perdono, ¿sabe qué significa eso? Yo no conozco al Dios de misericordia, solamente hablo de Él. Porque cualquiera puede hablar de Dios misericordioso, pero no se trata de hablar. El que conoce al Dios misericordioso muestra cada día por medio de su forma de vida la misericordia de Dios. Y vamos y extendemos su misericordia y entendemos que todas las personas son al igual que nosotros necesitamos. Yo necesito que Dios tenga misericordia de mí, por lo tanto yo voy a tener misericordia de mi hermano. El día que yo deje de tener misericordia de mi hermano, ese día Dios dejará de tener misericordia de mí. Mire qué tremendo es, fíjese. Recuerde que el Señor siempre tiene misericordia. Sin embargo, cuando yo no tengo misericordia, entonces dice, bueno, yo no puedo tener misericordia, no te puedo perdonar ese pecado hasta que vos perdones la ofensa que te han cometido. Qué tremendo eso, hermano. Y hoy en día hay mucha falta de perdón en la iglesia. Hay mucha gente con rencor en su corazón, con amargura. ¿Sabe qué significa eso? No conocemos al Dios de las Escrituras, no conocemos al Dios de misericordia. Porque el que sabe que se le ha perdonado una deuda tan inmensa como la nuestra. Imagínense, la deuda que nosotros teníamos con el Señor tuvo que pagarse con sangre. No la sangre de un macho cabrío, sino con la sangre de Cristo. Con la sangre de Dios mismo hecho hombre. ¿Qué ofensa puede ser tan terrible contra nosotros? Que sea más terrible que la ofensa que nosotros cometimos contra Dios y contra su santidad y su amor. No creo. Lo que pasa es que se nos ha olvidado, hermanos, que hemos recibido perdón de toda esa deuda impagable. Ojalá, hermanos, podamos nosotros conocer al Dios de misericordia, porque si así entonces viviremos compadeciéndonos de todo lo demás, vamos a vivir compadecidos de sus miserias. Porque nosotros también tenemos nuestras propias miserias. Amén. Y mientras estemos en este cuerpo, vamos a decir como el apóstol Pablo, miserable de mí. Mi cuerpo es un cuerpo que produce miseria todos los días. Necesitamos la misericordia de Dios, así como necesitamos también la misericordia de nuestros hermanos. Salgamos, hermanos, por el mundo y vamos a tener misericordia de todos, así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias.